Hiérete, hoy es 18 de mayo de 2026. Quiero referirme hoy acerca de la esquiva Inquisición, acerca de qué podría ser considerado como vero o como verdad en la escuela escéptica de Pirrón de Elis. La sola Inquisición ya es una osadía, casi que una profanación, puesto que los mismos preceptos de la escuela escéptica o pirrónica invalidan toda respuesta posible. Los mismos filósofos escépticos no afirman nada que nos dé pistas acerca de qué podría ser sospechado por verdadero o por verdad, qué podría ser conjeturado como verdadero o como verdad. Y sin embargo, a modo de ejercicio filosófico, me planteé la pregunta: pero creo que más que contestarla directamente, tengo que intentar conjeturarla o deducirla haciendo el experimento de poner las palabras que de Pirrón tenemos y de los escépticos tenemos en el texto de Sexto Empírico y tornarlas en un negativo, como se hacía en la fotografía. El negativo es una imagen que invierte los colores y que tiene no solamente la utilidad de ser el material para luego sacar el positivo, la fotografía en sí, sino que para quienes tuvimos ya la arcaica fortuna de trabajar con el papel fotográfico y con los rollos de fotografía, usábamos también a los negativos como una forma muy particular de observar la realidad. Las sombras se vuelven luces, las luces se vuelven sombras en el negativo, y eso, digamos, plantea otra perspectiva. Y creo que algo similar me propuse haciéndome la vana, insisto, y seguramente incorrecta o falaz inquisición acerca de qué puede ser considerado como vero o como verdad en la escuela escéptica. En sí mismo, lo sabemos, nada se dice, nada se define acerca de qué es la verdad. Y de hecho, si vamos y si profundizamos en el texto de Sexto Empírico, por ejemplo, nos percataremos inmediatamente de que, por definición del nombre, los filósofos siguen buscándola, y de que además no han hallado un criterio de verdad, que se sigue desde luego buscando, para poder determinar qué va a ser lo verdadero o qué va a ser lo falso. Todo el tiempo, más bien, los escépticos, lo sabemos, sugieren una suspensión del juicio, la llamada epogí tis criseos. ¿Por qué digo yo que intentar osada y vanamente esta Inquisición, por qué para plantear esta Inquisición opté por un método negativo? Puesto que no tenemos nada en positivo, es decir, nada que realmente haya sido dicho para definir a la verdad o a lo verdadero, traté de inferir qué podemos deducir de lo que la verdad quizás es, o de lo que se espera de la verdad por parte de la escuela escéptica. De los dichos de Sexto Empírico tenemos, bueno, y en Diógenes Laercio, tenemos una actitud que ya he declarado en otros videos. Por ejemplo, de cuando alguien plantea un dogma, señalar que ese dogma tiene la posibilidad de ser desmantelado con otro dogma de igual poder, de igual suficiencia y de igual verosimilitud. Conjeturo yo, para poder desmantelar o decir ese dogma es falso porque yo puedo, por ejercicio retórico, plantear otro dogma u otro discurso igual de verosímil para demostrarte que también tu dogma o tu planteamiento es falso,
decir, tan ficticio o tan facticio como el mío, como el que te acabo de presentar, es el tuyo. Mejor dicho, para la escuela escéptica hay una actitud y es, si yo puedo presentar cualquier antítesis a la tesis, eso significa que la tesis y la antítesis no son más que ficciones, no son más que convicciones de verdad. En ese señalamiento hay ya una posición de lo que pareciera esperarse de la verdad. La verdad entonces debe ser algo, por ejemplo, de lo que no se puede poner una antítesis, de lo que no se puede objetar. La verdad tiene que ser algo inobjetable. En ese sentido hablo de lo negativo. Lo negativo nos toca deducir entre líneas de qué es lo que más o menos esperan los escépticos de la verdad. Algo esperan, puesto que siempre que señalan a algo como ilusorio, como dogmático, como fantasioso, como delirante, y cada que dicen que suspenden el juicio, hay una esperanza de lo que la verdad es. Y esto sigue siendo apenas un esbozo, esto sigue siendo apenas un tanteo, y creo que lo que se diga será fácilmente rebatible por los mismos escépticos que me sugerirían más bien callar, pero al menos hagámoslo como ejercicio retórico. ¿Qué podemos deducir de la verdad? Yo anoté 5 puntos en esta libretica después de estar cavilando. ¿Qué podemos deducir de la verdad o de lo que se espera de la verdad o de lo verdadero? Lo anoté en lengua greca, la leeré y luego traduciré. Cataproton y Alicia paraekinis είναι κάτι προτιθέμενον που προϋποθέτουν. Αγνοούν τι είναι, πώς ορίζεται, αλλά ακόμα το αναζητούν. Επιμένουν στην αναζήτηση, στην εξέταση και στην έρευνα. Εξ αυτού καλούνται και ζητητικοί. ¿Qué traduce esto? En primera medida, porque conjeturé 5 posibles lineamientos sobre lo que se espera de la verdad en la escuela escéptica. Entonces el primero dice, en primer lugar, la verdad para ellos es algo que se presupone, o algo que se prepone, algo que ellos presuponen, ignoran qué es la verdad o qué es lo vero, o cómo se define o cómo se constriñe. Sin embargo, aún lo buscan. Insisten en la búsqueda, en el examen y en la investigación, y debido a ello se llaman a sí mismos zetéticos. ¿Qué quiero decir aquí para traducir este primer punto? No saben qué es la verdad, prefieren callar porque todo intento para decir la verdad resulta en un dogma, en una opinión, en una perspectiva, en un delirio. Entonces no saben qué es verdad, solo señalan, eso es una perspectiva, eso es un delirio, eso es un dogma, cosa que ya hemos visto en los otros videos, y sin embargo siguen buscando. ¿Qué deduzco yo entonces de esta primera actitud de los escépticos? Ignoran qué es, pero hay una presunción de existencia de lo verdadero o de la verdad. Para ellos la verdad es algo que debe existir, debe preexistir, lo cual propulsa, lo cual permite la búsqueda, lo cual permite el examen, lo cual permite incluso el señalamiento de los dogmas del otro. No saben qué es la verdad, nescientes son de la verdad, no saben cómo proferirla, cómo expresarla, cómo definirla, pero presumen que algo debe ser la verdad, que algo debe ser vero y siguen buscando. Entonces, primera deducción, si hay algo que pueda ser llamado verdad, es algo que se presume. La verdad es una presunción. Vamos para el segundo punto. Κατά δεύτερον, δεν ξέρουν τι είναι, αλλά όταν υποθεί, όταν παρουσιαστεί, μάλλον θα την αναγνωρίσουν. Dice, en segundo lugar, desconocen o no conocen qué es la verdad o qué es lo vero, sin embargo, cuando sea dicha, cuando se presente, más bien habrán de reconocerla.
No solo la verdad es una presunción, sino que, creo yo, tienen la esperanza de que puede ser reconocible una vez dicha o una vez presenciada o presenciado, pues, la verdad o lo vero. ¿Por qué digo que puede ser dicha? Porque a toda hora estaban hablando de lo que puede ser dicho y de lo que son los dogmas. Aún no lo saben, aún no han encontrado a alguien que logre dar cuenta de la verdad, pero presumen que de pronto esa verdad puede mostrarse o decirse en algún momento. Si no, toda su búsqueda, porque ellos son zititiki, ellos buscan, toda búsqueda sería vana. Para poder buscar, para creer que la búsqueda tiene algún sentido, tiene que presumirse algo que se va a encontrar, el primer punto, y tiene que presumirse que en algún momento eso puede no solamente ser hallado, sino que también puede ser discernible, puede ser distinguible, ¿cierto? Todo esto, insisto, lo extraigo, lo deduzco, lo infiero en negativo. No lo dicen, pero yo colijo esto de sus actitudes. Tercer punto. Y Alicia, catatriton, θα μετρηθεί και θα κριθεί με κάποιον κριτήριον. Το όνομα καθ' αυτό το δηλώνει. Κριτήριον είναι εν τι που επιτρέπει την κρίση σωστήν, ορθήν. Εστούτην την περίπτωση κρίση του τι είναι ή δεν είναι αληθές. Traduzco. En tercer lugar, la verdad habrá de contarse, habrá de juzgarse con algún criterio. Esto es directamente de los textos escépticos. Ellos aspiran a un criterio de verdad. Criterio. El mismo nombre, el nombre por sí mismo lo declara. En lengua greca, la palabra criterio, proviene del verbo krino, que significa juzgar, distinguir. Entonces, aquí hago el juego de palabras. Pues no es un juego de palabras, es algo obvio en la lengua greca. El nombre por sí mismo lo declara. Criterio es algo que permite el juicio, krisin, correcta, sostín. En este caso, juicio de lo que será o no será vero. Entonces, deduzco, esto más que deducir es casi que una denotación. Si hay una verdad, ellos exigen constantemente que tiene que haber un criterio bajo el cual o gracias al cual la verdad pueda ser absoluta y objetivamente discernible. Un criterio que permita decir, si comparamos lo que se dice o lo que se muestra con este criterio, por lo tanto, la verdad o lo vero será esto o no será esto. El problema está en que ninguna de las opciones propuestas por algún filósofo, no los escépticos creo que no lograron proponerlo, pero ningún filósofo que hubiese propuesto el criterio llegó a ser criterio de verdad suficiente. Es decir, que todo lo que se decía o lo que se proponía por criterio para distinguir, para medir, para contar a la verdad, no resultaba para el escepticismo más que otra perspectiva, otro dogma, otro sistema con alguna intención de cortar al mundo de determinada manera o para favorecer determinadas ideologías, etc. O determinados dogmatismos, dirían ellos. Entonces, sin embargo, insisto, podemos deducir que para ellos hay posibilidad, siguen esperando, hay una esperanza de que haya algún criterio de verdad suficiente. O sea, la verdad tiene que ser algo que pueda compararse, que pueda formularse, para que cuando alguien afirme algo a través de una tesis, o de una proposición, o de un aserto, poder decir, no, esto es una perspectiva, o sí, esto ya por fin es lo verdadero absoluto, o esto es la verdad absoluta.
Prosigo. Κατά τέταρτον, η αλήθεια συνδυάζεται με τα δόγματα. Δεν συμπίπτει, μα συνδυάζεται. Διότι είναι δια των δογμάτων που οι σκεπτικοί φιλόσοφοι εκφράζουν το πολύ μίαν δυσαρέσκειαν ή κάτι το οποίον σημαδεύουν ως ύποπτον. Άρα, είτε η αλήθεια θα είναι κάτι που λέγεται, διότι εξετάζεται δια των δογμάτων, είτε δεν λέγεται και δεν ορίζεται, αλλά αυτό που σημαδεύουν οι φιλόσοφοι δεν είναι τα ρητά καθ' αυτά, αλλά η αυτοπεποίθηση, η πεποίθηση του ομιλητού όταν τα προφέρει. Οπότε η αλήθεια θα είναι είτε εν τι προτιθέμενον δυνατόν ή μη να προφερθεί, είτε αφού δεν εξεύρουν τι είναι, σημαδεύουν την πεποίθηση του ομιλητού. Traduzco. En cuarto lugar, la verdad se relaciona o se coliga o se asocia con los dogmas. No coincide, sino que se asocia. O sea, la verdad no es el dogma, sino que la verdad está asociada al asunto de los dogmas. Los escépticos le dedican mucho tiempo al asunto de los dogmas. Repito, en quinto lugar, la verdad se asocia con los dogmas. No coincide, sino que se asocia, puesto que porque es a través de los dogmas que los filósofos escépticos expresan por mucho algún desacuerdo o alguna incomodidad o algo que ellos señalan como sospechoso. Ergo, la verdad será ya algo que puede decirse, puesto que se examina a través de los dogmas, o ya algo que no puede decirse y no puede definirse, pero será eso que señalan los filósofos, no son los dichos por sí mismos, sino el autoconvencimiento, el convencimiento del hablante cuando los profiere. Entonces, la verdad será ya algo presupuesto posible o no de ser pronunciado, o ya, puesto que no saben los filósofos qué es realmente la verdad, algo que ellos señalan la convicción del hablante. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Y estas ideas están muy mal consignadas, fueron así rápidamente consignadas, entonces no están muy bien redactadas tampoco. Lo que quiero decir aquí es que puedo quizás colegir que para los escépticos la verdad quizás está asociada con el sentido a través de los dogmas, porque son los dogmas los que ellos todo el tiempo están poniendo o las proposiciones o los asertos, aquello que ellos están poniendo en entredicho, aquello que ellos están poniendo bajo sospecha. Entonces, no es que la verdad sean los dogmas, sino que es a través de los dogmas, a través de los cuales ellos buscan la verdad. Y entonces vienen dos opciones. O bien, la verdad es algo que se dice, algo que puede expresarse a través de las opiniones, o no. Como no tenemos una definición exacta de lo que sea la verdad ni el criterio suficiente de verdad para los escépticos, pues entonces nos toca hipotetizar. O la verdad es algo que puede decirse o que está, digamos, como en la lógica de Aristóteles, algo que se extrae, algo que es consecuencia de los asertos, de los silogismos, de las aseveraciones, o si no son los dogmas ni las aseveraciones, pues entonces la verdad no es algo que pueda decirse, sino que lo que señalan los filósofos es que es más bien el convencimiento con respecto al dicho que tiene el hablante. Entonces, que de pronto a veces tiendo a pensar que sea así, que quizás los escépticos no estén esperando que la verdad aparezca como de algún modo aparece a través de la lógica, aparecen los dichos,
sino que más bien lo que ellos señalan es la sensación, la convicción de verdad que tiene el hablante al proferir sus dichos, con lo cual allí no se sabe qué es la verdad, sino qué es la petulancia, qué es la infatuación, consecuencia para el hablante de su creencia de lo que es verdadero. Entonces, esto tiene amplísimas consecuencias. O bien, la verdad, como diría por ejemplo Humberto Eco en su Tratado de Semiótica General, lo verdadero y lo falso no son sino asuntos del lenguaje. Por fuera del lenguaje humano las cosas no son verdaderas ni falsas. En la naturaleza no hay verdadero o falso, diría él, pero Eco está siglos después de estos filósofos. O bien, la verdad es un asunto que se expresa en el lenguaje, que es algo que buscan los escépticos, o bien no saben qué es la verdad, quizás ni siquiera se exprese a través del lenguaje, sino que lo que ellos señalan es la infatuación, es la petulancia, es la convicción, es el delirio de creer que se la tiene, se la sabe y se la puede decir. Que creo que va más por ahí cuando los escépticos señalan a los dogmáticos, a los hablantes, a los delirantes, que en última medida creo que somos todos, como lo he dicho en algún otro video anterior. Entonces, la verdad, como ya dije, será algo presunto, posible o no de ser dicho, o ya, puesto que no saben qué es, algo que puede señalarse en la convicción del hablante, del fabulador. Vamos con la última. Καταπέμπτον, οι φίλοσοφοι σκεπτικοί, οι σκεπτικιστοί θα λέγαμε, θεωρούν ότι λέγεται ή τίθεται και απέναντι στο οποίο γίνεται κάτι άλλο παρόμοιον ισχυρών να αντιποθεί, να αντιτεθεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθές. Άρα το αληθές θα είναι κάτι που δεν έχει αντίρρηση, κάτι απόλυτον, τετελεσμένον, αναντήρητον. Γνωστόν δε ότι όσον γίνει δια του συμβολικού χώρου εις άπειρον παραπέμπει εις κάτι έτερον. Δηλαδή, αεί μπορεί κανείς να αντιθέσει κάποιον λόγον ή άποψην στον λόγον ή άποψην κάποιου άλλου. Μάλλον, νομίζω πως χωρίς να τη ξεύρουν, άνευ να το ονομάσουν έτσι, οι σκεπτικοί φιλόσοφοι εσκόπευαν το πραγματικόν όπως το αντιλαμβανόταν ο Jacques Lacan. ¿Qué quiere? Traduzco. Por quinto, o en quinto lugar, los filósofos escépticos consideran que lo que se dice o se pone y ante lo cual es posible de ser puesto algo similar y fuerte, repito, es que la redacción me es un poco difícil y estoy traduciendo simultáneamente. Por quinto lugar, o en quinto lugar, los filósofos escépticos consideran que lo que se dice o se pone y ante lo cual es posible de, voy a decirlo de una vez, de anteponer o proponer algo similar e igual de fuerte, no puede ser considerado vero. Ergo, lo vero, o la verdad, que yo sé que no son lo mismo, será algo que no tiene objeción, algo absoluto, perfecto, terminado e indiscutible. Es pues conocido que, en cuanto es posible, a través del registro o del campo de lo simbólico, siempre una cosa remite a otra ad infinitum, es decir, siempre puede alguien anteponer alguna palabra, discurso o perspectiva a la palabra, discurso o perspectiva de cualquier otro. Más bien, estimo yo que, sin que ellos lo supiesen, sin que ellos lo denominasen tal,
los filósofos escépticos se proponían o le apuntaban a lo real tal cual lo concebía Lacan. ¿Por qué me atrevo yo en este ejercicio de inferencia, de conjetura o hasta de delirio, de poner en negativo las palabras de los filósofos escépticos? ¿Por qué llego yo a esta conclusión? Porque yo he pensado cada que leo para poder hacer los videos y que leía antes para mi propio provecho acerca de los escépticos y del escepticismo, que parecía que nada de lo que se diga y nada de lo que se configure el ser humano por verdadero y que ose declararlo es percibido como verdadero y siempre es puesto en sospecha. Uno de los criterios con estos tropos para ellos desmontar el delirio de verdad de cualquier expositor es que a cualquier discurso, a cualquier idea, a cualquier opinión se le puede anteponer una antítesis, como ya está dicho, una antipropuesta, una antiproposición, una contraproposición. Es como si estuvieran diciendo a todo lo que se le pueda contradecir, a todo lo que se le pueda contraponer, a todo lo que se le pueda contraargumentar o redarguir, entonces no será absoluto y por lo tanto no puede ser calificado de vero o de total o de absoluto. Yo a veces creo que ellos están buscando que la verdad sea algo a lo que ya no sea posible proponerle algo más. Es como si para ellos la verdad coincidiera con el telos, con el muro último al que se puede llegar o con el muro primero del que se partió, como si se pudiera llegar a los muros del lenguaje. Porque me da la impresión de que dicen, si yo a eso le puedo dialogar, si yo a eso le puedo proponer otra perspectiva, eso es porque no es absoluto, no es vero, o al menos queda bajo sospecha. Entonces me da la impresión, primero, de que nada de lo que se ha dicho podrá ser verdadero con esa exigencia, pero creo además que entonces lo que ellos presumen y no pueden decir, aquello que buscan, es aquello que terminaría siglos después denominando lo real Lacan, que lo real no es lo real que está por fuera en el mundo, en la naturaleza, en ese mundo de las tres dimensiones, que algo tendrán que ser y que nuestros sentidos no pueden más que intentar clasificar, darle existencia y demás. No, sino que lo real es básicamente eso a lo que yo creo, eso de lo que yo creo da cuenta el místico. Y no es lo real de Dios, que es la manera en que las religiones le dan un nombre a eso, sino que yo creo que todo queda bajo sospecha, porque lo que está bajo sospecha para los escépticos es cualquier manifestación de lo humano que esté en el campo de lo simbólico y de lo imaginario, como he explicado en otros videos. Y cuando hablo de lo simbólico y de lo imaginario, me estoy ateniendo, porque me parece un esfuerzo importante y pertinente de Lacan, pues muchos años para lograr esos campos, esas definiciones, y me parecen bastante proficuas. Entonces me baso o me sirvo de ellas. Creo que todo lo que aparezca del lado de lo simbólico, todo lo que aparece del lado de lo imaginario es puesto en sospecha, y se dice, mientras usted pueda seguir remitiéndose a otra cosa, mientras usted pueda seguir poniendo otra perspectiva, como hace, lo sabemos, lo simbólico, que ad infinitum remite a otro significante y a otro significante, mientras que un discurso pueda remitir a otro discurso o se le pueda contraponer otro discurso, mientras que la verdad sea para usted una convicción, una sensación de totalidad y no algo que sea absolutamente probado, pues entonces se estará puesto bajo sospecha y el escéptico se guarda el juicio, prefiere evitar juzgar porque él mismo no tiene un criterio. Pero creo que pareciera que aquello que presume, que aquello que sigue buscando pero que no encontrará, porque nuestras únicas herramientas para buscar, para decir, para hablar, para pensar son lo simbólico y lo imaginario, todo lo que se diga con esas herramientas no será.
Entonces hay dos caminos, o aceptar como hizo la lingüística, el giro lingüístico, aceptar como dice la ontología del lenguaje, aceptar como dice la semiótica como dicen la semiótica y la semiología, que la verdad es un asunto del lenguaje, que la verdad es consecuencia del lenguaje, que la verdad es consecuencia del ingreso del significante. Y entonces tendríamos que decir que la verdad no es una, sino que son verdades, son ficciones, son parciales. No quiero meterme ahora con la verdad ni de la ciencia, ni la verdad del derecho, ni la verdad de la teología, que siempre son las primeras que juzgan esta definición de verdad como relativista, y realmente no, es una verdad desde la lingüística, desde el psicoanálisis incluso. O será aceptar que la verdad es parcial, la verdad tiene que ver con la subjetividad, la verdad tiene que ver con el delirio, la verdad tiene que ver con la ficción en la que nos deja el lenguaje, lo que aquí no tiene una estatura negativa ni peyorativa, y entonces eso derribaría por fin las pretensiones del escepticismo, o aceptar que la verdad es justamente algo que no está del lado de lo simbólico y de lo imaginario, y que está más bien del lado de lo real, que lo simbólico y lo imaginario constriñen, delimitan, señalan, pero que no puede ser dicho, que no puede ser mostrado, que quizás si atendemos a los místicos solo puede ser padecido. Entonces, en últimas, lo que estoy diciendo es que pareciera que para los escépticos la verdad tiene que ser algo absoluto, algo ante lo cual no pueda agregársele nada. Creo que para el concepto de verdad que tienen los escépticos, insisto, esto es una deducción mía y por lo tanto Pirrón podría decirme yo nunca dije eso y no estoy convencido de que tu definición sea verdadera, más bien guardo el juicio, que es la salida que usa siempre el escepticismo, pero me parece que lo que se espera de la verdad es básicamente lo que se esperaba del étimon en la etimología en la escuela de Alejandría, que es la argí, como el principio de todo lo que vino después, pero hacia lo que se puede retroceder, pero antes de lo cual no había nada, que viene a ser la idea de Dios luego en el mundo de las religiones, el argí o la argé pues de los primeros filósofos, o el telos de otros filósofos como Platón y Aristóteles. Pues sí, el motor inmóvil, es como un muro, es como si esperaran que una vez entendido, si es que fuera posible entenderlo, o una vez dicho, si es que fuera posible ser proferido, o una vez aparecido, si es que la verdad o lo vero se muestran, ya por fin no hubiera nada más que decir, nada más que proponer, y por fin se entendiera qué es la verdad o qué es lo vero. Pero como nada de lo que digamos es absoluto, como todo lo que decimos es parcial, como todo lo que decimos es una perspectiva, como todo lo que decimos es una determinación, como todo lo que decimos es en buena manera también un acto de ficción, como todo lo que decimos es una esperanza, como todo lo que decimos es una apuesta, pues entonces los escépticos siempre se retirarán muy hábilmente y siempre será sospechoso o hasta de pronto descalificado por algunos. La verdad terminará siendo lo imposible para lo humano. La verdad en ese sentido es casi como un sueño, es un presupuesto, pero es una esperanza. La esperanza de los escépticos es que haya verdad. La esperanza de los escépticos es que haya un criterio que permita decir la esencia, el ser de esa verdad, y por lo tanto a partir de ahí, quizás, digo yo, esto no está expresado, insisto, pero poder hablar en términos verídicos o poder vivir en términos verídicos. Porque al suspender el juicio, ellos dicen, llega cierta tranquilidad por no meternos en pendencias y por no meternos en luchas y por no meternos en dificultades ni berenjenales filosóficos y conceptuales. Es decir, si ya ser escéptico al menos nos quita muchas preocupaciones, dicen ellos, pues cuando se encuentre la verdad sí que seremos ataráxicos, sí que seremos beatos, puesto que al encontrarse lo vero, por fin podremos vivir veramente. Pero bueno, creo que
el sueño del escéptico es la verdad, aun cuando él no sea partícipe en proferirla. Buscan y a toda hora están pendientes de a ver si alguien de los que habla por fin la dice, pero se retiran, esto es bastante socrático, sin sentir que se la ha encontrado plenamente, al menos del Sócrates de los diálogos aporéticos. Bueno, Aftaízan, estas fueron las anotaciones primeras que hago acerca de qué puede deducirse o conjeturarse acerca de qué podría ser la verdad o qué podría ser lo vero para los zetéticos, para los pirrónicos o para los escépticos. Muchas gracias por haber atendido este video. Hasta una próxima, si es que una próxima. Jérete. Ya.